Hola a todos, en este video vamos a ver el módulo 6 del curso de certificación Java 8 OCA, describiendo objetos y clases. Los objetivos del módulo son listar las características de un objeto, definir un objeto como una instancia de una clase, instanciar un objeto y acceder a sus campos y métodos, describir cómo los objetos son almacenados en memoria, instanciar un arreglo de objetos, describir cómo un arreglo de objetos es almacenado en memoria, declarar e inicializar un objeto como un campo y usar el IDE NetBeans para crear y probar clases Java. Los temas que vamos a tratar en este módulo son describiendo objetos y clases, definiendo campos y métodos, declarando, instanciando y usando objetos, trabajando con referencias a objetos, más acerca de arreglos, introducción a NetBeans IDE e introducción al caso de uso Liga Soccer. Bien, como vimos en módulos anteriores, digamos que hay varios tipos de paradigmas de programación. Entonces está la programación estructurada o basada en procedimientos, ¿sí? Que hablábamos que es un lenguaje como C está basado en ese tipo de programación. El otro paradigma importante de programación es la programación orientada a objetos, en donde ya digamos eh, todos los elementos dentro del desarrollo se basan digamos en objetos. ¿Listo? Como habíamos hablado, Java es un lenguaje netamente orientado a objetos, es decir, desde que empezamos a programar empezamos a hacerlo basado en objetos. Entonces, digamos que este estilo de programación pues se basa en la interacción de objetos y no hay una secuencia de pasos establecida. Fíjense que en la imagen vemos varios objetos que están interactuando entre ellos sin ningún orden específico. Bien, para tratar este tema vamos a ver como el proceso de pedido o de compra de artículos en una tienda. ¿Listo? Entonces el ejemplo está con Duke, ¿sí? En donde él escoge sus implementos o lo que quiere comprar, ¿cierto? En este caso la ropa que quiere comprar, se acerca a la caja y empieza a hacer la facturación de uno a uno los implementos que va a comprar. Luego hace el pago de la factura y se lleva, en este caso, pues su ropa. Bien, en este ejemplo podemos encontrar, digamos, varios objetos, ¿sí? Por ejemplo, cada uno de los ítems que compra es un objeto, ¿sí? Por ejemplo, la forma de pago es un objeto, la factura es un objeto, ¿sí? Entonces, podemos ver que los objetos son físicos o conceptuales. ¿Listo? En este caso, digamos, los objetos tienen propiedades. Entonces, por ejemplo, el tamaño, la forma, el nombre, el color. Y adicionalmente los objetos tienen comportamientos, ¿sí? Entonces, que se pueden comprar, que se pueden colocar en un carro, que se pueden pagar, ¿sí? Entonces, digamos que estas son las características principales. Más adelante vamos a ver que las propiedades de un objeto se convierten en los atributos de la clase y los comportamientos de un objeto se convierten en los métodos de la clase. Bien, entonces, ¿qué es una clase? Sí, básicamente una clase es una plantilla que se utiliza para crear objetos o instanciar objetos. Una clase describe las propiedades y los comportamientos de un objeto y es usada para crear instancias de objetos. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, una clase tiene propiedades y comportamientos y a partir de esa clase, que es una plantilla, yo lo que hago es crear instancias de objetos, ¿sí? Diferentes instancias de objetos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hay tres instancias independientes de este objeto, de esta clase. El siguiente tema que vamos a ver es definiendo campos y métodos. Como hemos dicho anteriormente, un objeto y una clase está compuesto de propiedades y comportamientos, ¿sí? Entonces las propiedades son las características asociadas al objeto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el nombre, la dirección, la edad, el número de orden, el número de cliente, ¿sí? Y los comportamientos son esas cosas que puede llegar a ser, ¿sí? Esa clase o a ejecutar ese objeto. En este caso, por ejemplo, comprarlo, fijar la dirección, agregar un ítem al carro, preguntar por un descuento, mostrar los detalles del cliente. Y al momento de pasar esa definición de esa clase ya a la codificación, digamos que lo podemos hacer así. Entonces, desde el principio, como les decía, hemos venido trabajando con clases, ¿sí? Entonces,
la visibilidad, ¿sí? La palabra reservada clase y el nombre de la clase, ¿sí? Que ya hemos establecido que la definición de los nombres de las clases son en upper camel case. Bien, inmediatamente vienen cada uno de los atributos, ¿sí? Que esto era lo que nos referíamos con las propiedades, ¿sí? Que se expresan en términos de los atributos, ¿listo? O los campos que tiene nuestra clase, ¿listo? En este caso, fíjense que estamos definiendo nuestros atributos de tipo público para poderlos acceder directamente, y estamos definiendo pues tipos de datos que ya hemos venido trabajando, y adicionalmente los comportamientos, ¿listo? Que son los métodos que va a tener nuestra clase, ¿sí? En este caso tenemos un comportamiento que se llama display customer, que básicamente lo que me permite es mostrar el nombre del cliente. Bien, a nivel de modelamiento, ¿sí? Utilizando lenguaje de modelamiento UML, digamos que la forma de modelar una clase es la siguiente. Entonces, mediante un rectángulo, ¿sí? Dividido en 3 secciones, ¿listo? Y en las 3 secciones básicamente lo que podemos ver es el nombre de la clase, ¿cierto? Cada uno de los campos o atributos de la clase y cada uno de los métodos de la clase. El ejercicio 6.1 básicamente es crear una clase ítem, ¿sí? Entonces van a crear una clase ítem, van a declarar los campos públicos ID, desk, quantity and price. Para subir ese ejercicio ingresan a la plataforma en el módulo 6, el ejercicio 1, ¿sí? Básicamente toman los pantallazos y suben la actividad. El siguiente tema que vamos a tratar es declarando, instanciando y usando objetos. Bien, como habíamos hablado anteriormente, un objeto es una instancia de una clase, ¿sí? Y a partir de una clase yo puedo crear múltiples instancias, ¿sí? Entonces, fíjense que en este ejemplo, ¿sí? Bueno, es la porción del método main de una clase. Entonces, estamos haciendo la definición de 2 objetos que pertenecen a la clase customer, ¿listo? Entonces, el objeto customer 1 y el objeto customer 2. Fíjense que la forma de crear instancias de una clase es a través de la palabra reservada new, ¿listo? Entonces en este caso lo que le estamos diciendo a nosotros es que vamos a crear una nueva instancia de la clase customer utilizando la palabra new, y esa instancia se va a llamar customer01, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a acceder a los atributos. Fíjense que como los atributos en la clase anterior lo definimos de tipo public, pues yo puedo acceder directamente. ¿Y cómo lo hago? A través del operador punto, ¿sí? Que es el operador de asociación. Entonces en este caso lo que estoy diciendo es que a customer 1, al atributo age, le voy a asignar el valor de 40, y al customer 2, el atributo name, le estoy asignando el valor Duke. Y finalmente, para acceder a los comportamientos o los métodos de la clase, también lo hacemos a través del operador punto. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es imprimiendo la información del customer 1, y aquí estamos imprimiendo la información del customer 2. Bien, la sintaxis para crear una nueva instancia de una clase, pues como ya la habíamos visto, entonces está el nombre de la clase, el nombre de la variable, ¿sí? Que en este caso se llama la referencia al objeto, el operador de asignación, la palabra reservada new y nuevamente el nombre de la clase, ¿listo? Con paréntesis, digamos con apertura y cierre de paréntesis. Bien, más adelante vamos a ver que se denomina el constructor, y yo podría tener como varios tipos de constructores, ¿sí? Entonces aquí vemos el ejemplo de la parte de la declaración y la instanciación, ¿sí? La instanciación es el concepto de crear un nuevo objeto asociado a una clase. Aquí digamos que esta es una forma de declararlo. Fíjense que lo hacemos en una sola línea, o hay otra forma en donde primero hacemos la declaración, ¿cierto? De lo que es la referencia al objeto, en este caso customer 2, y luego lo que estamos haciendo es la instanciación, ¿sí? También se puede hacer así. O una tercera forma en donde estamos haciendo la instanciación, ¿sí? Pero no estamos haciendo referencia a una variable en donde vamos a definir ese objeto, ¿listo? Fíjense que aquí pues claramente nos dice este objeto no lo vamos a poder usar más adelante. ¿Por qué? Porque no tenemos una referencia, ¿sí? Vamos a ver más adelante ejemplos en donde este uso o esta definición de creación de un objeto de esta forma es útil. Bien, como vimos anteriormente, pues tenemos el operador punto, que básicamente
es poder referenciar, ¿sí?, los atributos y métodos de una clase o de un objeto para poder acceder a ellos, ¿sí? Digamos que eso lo hacemos a través del punto y lo que nos permite es acceder a esas propiedades del objeto. Bien, fíjense que aquí tenemos la definición de nuestra clase, ¿sí?, con los atributos y los métodos disponibles, y digamos que con el operador punto lo que podemos hacer es tanto acceder a los atributos, ¿sí?, como acceder a cada uno de los métodos que tiene disponibles esa clase. Bien, la ventaja que me da a mí la programación orientada a objetos es que me permite poder tener anidamiento de objetos, es decir, dentro de un objeto poder tener otro objeto. Entonces fíjense que acá en este ejemplo yo estoy definiendo dos clases, la clase customer y la clase card. Fíjense que dentro de la definición de los atributos de la clase customer estoy definiendo un atributo que es otro objeto, es decir, es la referencia a otro objeto, que es en este caso la clase card. ¿Listo? Entonces fíjense que al momento de definirla, ¿sí?, yo puedo definir entonces mi clase customer, ¿cierto? Instanciar mi clase customer, y a través de la clase customer y del operador punto yo puedo acceder a la clase card, ¿sí?, o a la instancia del objeto de la clase card. ¿Listo? Y como la clase card también tiene disponibles atributos y métodos, entre esos el método cancel, digamos que a través de otra vez el operador punto puedo acceder a ese método cancel, ¿sí? Entonces fíjense que si yo tengo en una clase tengo un objeto, ¿sí?, yo puedo a través de la clase acceder a ese objeto y a su vez acceder a los métodos y atributos de ese objeto. Bien, vamos a hacer la definición, el ejemplo de la definición de una clase, y esa clase vamos a utilizarla en nuestro método main. ¿Listo? Bien, regularmente las definiciones de las clases se hacen en archivos independientes, ¿sí?, un archivo .java con el mismo nombre de la clase. Entonces si vamos a crear una clase, nos paramos sobre el paquete que vamos a crear la clase, le damos clic derecho, new, java class. ¿Listo? Entonces él nos pide aquí la información del nombre de la clase. Entonces en este caso le digo que es la clase se llama customer, ¿sí? Aquí básicamente fíjense que me hace referencia al proyecto, a la ubicación y al paquete en donde la voy a crear y la ruta en donde va a ser creada físicamente esa clase. ¿Listo? Damos finish y fíjense que automáticamente lo que le hizo fue crearme digamos el archivo para la clase. Fíjense que dentro de la clase podemos ver el paquete en el cual está, ¿cierto?, que está en el mismo paquete test, y está la definición de mi clase, ¿sí? Entonces voy a empezar a definir algunos atributos y métodos. Entonces por ahora vamos a trabajar con atributos de tipo público. Entonces por ejemplo voy a definir un atributo que se llama string, ¿cierto?, que me permite definir el nombre. Voy a definir un atributo de tipo int que voy a colocar como la edad, ¿sí? Y vamos a definir un atributo de tipo boolean, en donde vamos a decir si es cliente. ¿Listo? Entonces fíjense que esta es una clase con 3 atributos. ¿Listo? Vamos a definir entonces un par de métodos, ¿cierto? Entonces definimos la visibilidad del método, ¿cierto? En este caso voy a colocarle pues que no va a retornar nada. Básicamente lo que va a hacer es imprimir la información del cliente, ¿cierto? Y entonces vamos a colocarle a este método print customer information. ¿Listo? En este caso no recibe nada, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es una impresión, ¿cierto?, donde vamos a decir customer, ¿cierto?, y vamos a ir colocando uno a uno los atributos del cliente. ¿Sí? Vamos a colocar aquí la edad, ¿cierto?, y finalmente si es un cliente. Listo. ¿Qué más? ¿Qué me está fallando acá?
paréntesis, debe ser que en algún punto me faltó un más acá. A ver, miramos. Punto println, aquí está. Perfecto, customer. Vamos a fallando es acá. Vamos a verificar por qué. Ahí está el cierre del paréntesis. Ya. Coma. Voy print customer information, abre y cierra. A ver qué es lo que nos está fallando. Más está ahí, perfecto. Más listo, perfecto. Tenía un errorcito, listo. Entonces verificamos, guardamos, compilamos, listo, perfecto. Entonces ya está definida nuestra clase con 3 atributos, ¿sí? Y un método, y vamos a usar esa clase en el método testMain, ¿cierto? Entonces hacemos la definición de la clase, ¿cierto? Entonces nuestra clase se llama customer. Fíjense que si le doy control tab, pues él automáticamente me busca como las clases que coinciden con el texto que yo haya colocado, en este caso customer, ¿sí? Importante siempre utilizar nombres, digamos, para nombrar objetos, ¿sí? Nombres que sean representativos o que me permitan identificar a qué clase pertenece. En este caso le vamos a dar el mismo nombre, customer. Y fíjense que para crear una nueva instancia de customer, pues utilizo new customer. ¿Listo? Y yo puedo aquí ya asignar la información. Entonces customer, ¿cierto? Punto, y fíjense que cuando le doy punto, automáticamente lo que hace es mostrarme cuáles son los atributos disponibles y los métodos disponibles, ¿sí? Fíjense que adicionalmente hay otros métodos ahí que tiene disponibles la clase. Más adelante vamos a ver qué son esos métodos. ¿Listo? Entonces vamos a fijarle el nombre, ¿cierto? Entonces vamos a decirle aquí que el nombre es Duke, ¿sí? Customer.age, ¿sí? Vamos a decirle que Duke tiene 20 años. Y customer.isClient le voy a decir que sí, que es un cliente. ¿Listo? Y finalmente lo que vamos a hacer es imprimir la información del cliente. Entonces customer.print customer information. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Y fíjense que entonces aquí él lo que hace es me inicializó la clase, ¿cierto? Creó una instancia de la clase customer que se llama customer, fijó la información del customer y finalmente llamó al método print customer information, que básicamente lo que hace es imprimir la información del cliente. El siguiente tema es trabajando con referencias a objetos. Bien, como ya vimos, yo puedo crear clases, ¿sí? Las clases tienen atributos y métodos, y yo puedo crear instancias de esas clases, ¿sí? Bien, pero hay un concepto interesante, y es la referencia, ¿sí? Para acceder a esos objetos, ¿sí? Entonces digamos que en este ejemplo nosotros tenemos una cámara de video, que en este caso es el objeto como tal, y tenemos el control remoto, ¿listo? Que es una forma de poder acceder a ese objeto cámara, ¿sí? Digamos que con el control remoto yo podría controlar el uso de la cámara. Entonces en este caso de este ejemplo, la cámara es el objeto, ¿sí? Y el control remoto es una referencia que me permite acceder a ese objeto cámara. Bien, entonces en el ejemplo, fíjense que yo tengo la cámara y mi control remoto, y lo que hago es oprimir alguna tecla del control remoto para poder acceder a la cámara, ¿cierto? Eso, digamos que en términos de la programación yo podría definir entonces una referencia, ¿cierto? A mi objeto cámara, que en este caso se llama remote 1, ¿cierto? Creo, ¿cierto?, la instancia de mi objeto, de mi clase cámara, ¿cierto? Que en este caso pues se llama remote 1, y puedo ejecutar, ¿cierto?, algún método del objeto cámara, que en este caso es play. ¿Listo? Fíjense que acá el segundo escenario es oprimo algún botón
para hacer algo sobre la cámara, por ejemplo, para grabar, para detener, para lo que sea que necesite hacer con la cámara. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que a través de esa referencia, ¿cierto? Yo puedo llamar a cualquier método de la cámara para que pues haga la acción que yo le estoy solicitando. Bien, en este ejemplo fíjense que lo que tengo es dos cámaras, ¿cierto? Dos instancias, ¿cierto? De la clase cámara, como lo podemos ver acá en el ejemplo, ¿cierto? Y cada uno de esas referencias a la cámara, ¿cierto? Que en este caso es el control remoto 1 y el control remoto 2, lo que me permiten es manipular esos objetos de tipo cámara, ¿cierto? Entonces fíjense que en este caso el control remoto 1 le doy la acción o le solicito que ejecute la acción de play, ¿cierto? Y al control remoto 2 le solicito que ejecute la acción play también. Ahora, en el ejemplo anterior veíamos cómo yo tengo dos objetos cámara independientes, ¿sí? Y cómo a través de sus referencias puedo manipular o trabajar con esos objetos independientes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quisiera tener, ¿sí?, dos instancias que puedan hacer referencia al mismo objeto? ¿Listo? Digamos que eso es posible en Java. Entonces fíjense que cómo lo hacemos. Definimos mi instancia de la clase cámara, que en este caso se llama remote 1, ¿sí? Y luego lo que hacemos es definir una nueva instancia de la clase cámara que se llama remote.dot, pero no le estamos asignando un nuevo espacio de memoria, es decir, no estamos generando un nuevo objeto, sino simplemente estamos haciendo referencia, ¿cierto? O asignándole la referencia de remote 1. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí lo que estamos haciendo es que vamos a tener dos instancias de la clase cámara, remote 1 y remote 2, que están apuntando al mismo objeto. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Significa que en este caso, por ejemplo, con remote 1 yo puedo poner a ejecutar o a grabar a la cámara, y con la instancia remote 2 lo que puedo hacer es detenerla. Fíjense que como está haciendo referencia a la misma instancia, es como si yo estuviera manipulando la misma cámara. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso tengo mi clase, de esa clase definí un objeto y de ese objeto tengo dos referencias. ¿Listo? Que en este caso digamos que están haciendo referencia al mismo objeto, y por eso lo que me permite es que a través de las dos referencias yo estoy manipulando el mismo objeto. En este caso pues ya digamos que tengo referencias a diferentes objetos. Entonces tengo un objeto cámara, ¿cierto?, que tiene su referencia, su control remoto a la cámara, ¿sí? Y tengo mi objeto televisión, y que tiene su referencia o su control, ¿cierto?, específico para el televisor. Ya a nivel de codificación, fíjense que lo que hacemos es hacer una definición, creamos una instancia de mi clase cámara, ¿cierto? Y pues hacemos algo a través de esa instancia, en este caso remote 1, y tenemos una instancia totalmente independiente, ¿cierto? Que hace referencia a otra clase, en este caso que es la clase TV. Estamos creando una instancia que se llama remote 2, y fíjense que en este caso tiene el mismo comportamiento, el mismo método, ¿sí? Pero digamos que hace referencia a clases o objetos totalmente independientes, ¿sí? Al igual que veamos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Tengo una instancia de mi clase shirt y le digo que se muestre la información de shirt, y tengo una instancia de mi clase trousers, ¿cierto? Y en este caso lo que hago es también ver la información de mi clase trousers, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso lo que puedo tener es métodos similares, ¿sí?, llamados que tienen el mismo nombre, pero hacen referencia a instancias o objetos totalmente independientes. Bien, físicamente, ¿cómo se ve eso en memoria? Entonces, digamos que en Java tenemos como dos tipos de memorias, el stack y el heap. ¿Listo? El stack básicamente se utiliza para guardar tipos de datos primitivos. Entonces, todos los tipos de datos primitivos que nosotros definimos se guardan en el stack. Y todos los tipos de datos de tipo objeto, ¿sí?, en mi programación se guardan en el heap. ¿Listo? Recuerden que hay un concepto de programación y es cómo yo accedo, ¿cierto?, a esa información, o cómo se guarda esa información en memoria, ¿cierto? Entonces está para los tipos de datos primitivos, digamos que las referencias son por valor, y para los tipos de datos objeto, digamos que es referencia, digamos, a un objeto. Entonces, cuando yo guardo un tipo de dato primitivo, cualquier tipo de dato primitivo, lo que hago es separar un espacio de memoria en donde le asigno el nombre de la variable y guardo la información directamente ahí. ¿Listo? Entonces todos los tipos de datos primitivos los guardo directamente ahí en el stack. Mientras que los objetos, digamos que lo que guardan es una referencia, y a eso era lo que hacía
lo que se nombraba en los ejemplos anteriores, que básicamente lo que yo hago es guardar una referencia de memoria, ¿sí? Vamos a imaginarnos que el heap es como un conjunto como de casas, ¿cierto? Y cada una de esas casas tiene como una dirección, ¿sí? Que en este caso es esta dirección que está acá. Y en cada una de esas casas lo que yo puedo guardar es diferentes tipos de información, ¿cierto? Diferentes tipos de objetos, ¿sí? En este caso, pues, objetos de tipo shift, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando se crea un objeto realmente, ¿sí? La variable o el nombre del atributo que yo estoy creando, ¿cierto? O de la instancia que estoy creando en mi clase, realmente lo que me guarda es una referencia. Él no me guarda como tal la información del objeto, sino lo que hace es guardar una referencia que es la dirección al espacio de memoria donde está realmente guardada la información. ¿Listo? Entonces fíjense que en el stack lo que hago es guardar la referencia, y esa referencia lo que hace es, digamos, dirección a un espacio de memoria, ¿sí? En donde está guardada realmente la información en el heap. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esos dos espacios de memoria. Entonces fíjense que para aquí, para el ejemplo, lo que yo hice fue definir una variable tipo counter 10, que como es de tipo de dato primitivo la guardo directamente en el stack, y hago la definición de dos instancias de la clase shirt. ¿Listo? Entonces fíjense que físicamente, ¿cierto? Las instancias son totalmente independientes. ¿Listo? Entonces obviamente tienen referencias totalmente diferentes y espacios de memoria totalmente independientes. Bien, en el ejemplo anterior de la cámara veíamos que yo podría tener dos instancias, ¿cierto? Haciendo referencia al mismo objeto, ¿sí? Entonces este es el caso que está acá. Si posteriormente a la definición que hicimos anteriormente yo tomara y a la instancia de myShirt le asignara, ¿cierto? useShirt, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Fíjense que en ese caso, ¿sí? Yo tenía antes, ¿cierto? A myShirt apuntando a un espacio de memoria totalmente independiente, ¿sí? Porque era una clase totalmente independiente. Fíjense que como ahora le estoy asignando la referencia de yourShirt, ¿cierto? Lo que estoy haciendo básicamente es que a esa referencia lo que hice fue ponerle a apuntar a esta nueva dirección de memoria, ¿listo? Donde está guardada la información de Shirt. ¿Listo? Entonces fíjense que eso es físicamente lo que nosotros estábamos haciendo en el ejemplo. Tenemos dos referencias, ¿cierto? Independientes apuntando al mismo objeto. Bien, en este ejemplo entonces vamos a ver qué pasa. Fíjense que estoy definiendo dos instancias totalmente independientes, es decir, son objetos totalmente independientes, ¿sí? Pero inmediatamente después lo que hago es que myShirt le asigno la referencia a yourShirt. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Están accediendo básicamente al mismo espacio de memoria. ¿Listo? Entonces fíjense que si yo tomo y a myShirt le asigno en el color code la R, que significa que a esas dos instancias le estoy colocando el color R. ¿Listo? Y si luego a yourShirt le asigno en el color code el G, como están haciendo referencia al mismo objeto físicamente, es como si estuviera reemplazando la misma información, ¿sí? Entonces en este caso fíjense que si yo hiciera la impresión del color, ¿sí? Independientemente para cualquiera de los dos objetos, para los dos me colocaría o me mostraría la letra G. ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso, como las dos referencias están apuntando al mismo objeto, es como si estuviera sobreescribiendo o reemplazando la información del mismo objeto, ¿sí? Digamos que aquí el ejemplo no lo muestra, pero si yo hiciera la impresión de yourShirt, digamos que también me mostraría la letra G. Bien, el ejercicio 2 de este módulo básicamente lo que van a hacer es declarar e instanciar dos variables de tipo ítem en la clase shopping cart, y lo que van a hacer es, digamos, probar imprimir, llamar acceder a las propiedades y llamar a los objetos de la clase, ¿sí? Recuerden que para eso entonces ingresan a la plataforma, al módulo 6, y descargan el ejercicio 2 y digamos que hacen las modificaciones a las pruebas y suben esas pantallas como evidencia. Bien, vamos a hacer entonces un ejemplo de tener entonces dos referencias, ¿cierto? Entonces fíjense que nos vamos a basar en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces voy a definir aquí una nueva clase, ¿sí? Que va a ser la clase customer 2 en este caso, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que le voy a asignar información a customer 2, ¿cierto? Entonces en el nombre le voy a colocar acá
ejemplo, Oscar, ¿sí? Customer 2.age, vamos a decir que Oscar tiene 40 años, ¿sí? Y vamos a decir que Oscar no es cliente. ¿Listo? Fíjense que aquí vamos a imprimir primero la información de customer y luego vamos a imprimir la información de customer 2. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Entonces fíjense que en este caso pues definí un objeto customer que es totalmente independiente con su información y definí un objeto customer 2 con una instancia totalmente independiente. Y fíjense que en este caso guardo la misma información. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Si al objeto customer, ¿cierto?, le asigno la referencia de customer 2. ¿Listo? Entonces vamos a asignarle la referencia y lo que voy a hacer ahora, ¿sí?, es hacer la impresión de la información. Entonces guardamos, compilamos, ¿sí?, y ejecutamos. Y entonces fíjense lo que pasó. Inicialmente, esta es la impresión que tenía inicialmente, en donde eran dos objetos totalmente independientes, ¿cierto? Pero como ahora a customer le asigné la referencia de customer 2, ¿sí?, es decir, esta parte de la información o este objeto que yo creé inicialmente, digamos que ya quedó borrado, ya quedó perdido, ya quedó desasignado, ¿cierto? Y en este caso lo que hice yo fue que a esta instancia que creé le asigné esta instancia de acá, ¿sí? Fíjense que por eso en ese caso, al momento de imprimir la información de customer 1, pues él ya no me imprime la información de Duke, sino me imprime la información de Oscar. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a ese objeto customer 2, ¿sí? Y obviamente pues imprimo customer 2, pues obviamente me va a imprimir la información, la misma información de Oscar. Entonces en el ejemplo, fíjense que si yo tomara, por decir algo, customer.name, ¿cierto?, y se lo cambiara ahora por Daniel, ¿sí?, y si tomara customer2.age y lo cambiara por 35, ¿cierto? Fíjense que como estoy haciendo referencia al mismo objeto, pues al momento en que yo vaya a hacer la impresión, pues vamos a ver que va a tener exactamente la misma información. Listo, guardamos, compilamos, ejecutamos y fíjense que en ambos casos me modificó la misma información, ¿sí? Fíjense que a pesar de que el nombre lo cambié con customer y la edad la cambié con customer 2, como está haciendo referencia al mismo objeto, me está cambiando, digamos, el mismo objeto independientemente de la referencia a la que está accediendo. Bien, el siguiente tema es más acerca de arreglos. Bien, cuando veamos en el módulo anterior, veíamos cómo trabajar con arreglos. Veíamos que el arreglo es la referencia a un objeto. ¿Listo? Los arreglos no son un tipo de dato primitivo. ¿Listo? Y básicamente digamos que un arreglo está compuesto de un conjunto de elementos que son del mismo tipo. Bien, y veíamos también que la forma de instanciar un arreglo, digamos que había dos formas de instanciar un arreglo, y en una era en donde yo podía definir el arreglo, ¿cierto?, y el tamaño que tenía mi arreglo, ¿sí? Entonces en este caso yo definía que iba a crear un arreglo de tipo int, que lo iba a llamar ages, ¿cierto? Y con el operador de asignación lo que hacía era utilizar la palabra reservada new, que ya ahora sabemos que se utiliza para poder crear una nueva instancia de un objeto, y decía que iba a ser un arreglo de 4 posiciones. Esto es una forma de hacerlo. Y la otra forma de hacerlo era en donde yo automáticamente lo que hacía era inicializar y asignar valores al arreglo, ¿sí? Que entonces en este caso definía mi mismo arreglo de ellos, pero fíjense que aquí no necesitaba utilizar la palabra new, sino automáticamente, ¿sí?, podía definirle cada uno de los valores que iba a tener mi arreglo, y digamos que lo que él hacía por debajo automáticamente era crearme un arreglo con 4 posiciones, ¿cierto?, y asignar de una vez los valores definidos. Bien, entonces aquí en el ejemplo estamos definiendo un arreglo de tipo string que se llama names, ¿cierto? Y le estoy asignando de una vez, digamos, los valores que va a tener names, ¿sí? A eso se le conoce como todo en uno, ¿sí? Digamos que en una sola línea puedo hacerlo. O puedo simplemente separarlo, ¿cierto? Para primero hacer la definición de mi arreglo, ¿cierto?, con el tamaño, y luego hacer la asignación de los valores. ¿Listo? Fíjense que en este caso aquí nos está mostrando pues un error de compilación, en el cual yo trato de hacer la definición de mi arreglo, ¿cierto?, pero sin indicarle el tamaño, es decir, sin crear la instancia,
y después trato de asignarlo. Digamos que esto no es posible, ¿sí? O lo hago de esta forma, ¿sí? O lo hago de esta forma. Bien, ahora vamos a ver cómo se almacena un arreglo físicamente en memoria. ¿Listo? Entonces, como hemos dicho, esta es nuestra memoria stack y esta es nuestra memoria heap, ¿cierto? Estamos definiendo una variable de tipo int, que en este caso, como es primitiva, pues se va a guardar en el stack, ¿cierto? Y adicionalmente estamos definiendo un arreglo que se llama ages y tiene 3 posiciones, ¿cierto? Y entonces, como ya dijimos, los arreglos son objetos, ¿cierto? Y obviamente lo que yo guardo en el stack es la referencia de ese arreglo, ¿cierto? Regularmente es la referencia apunta al primer elemento del arreglo. Entonces fíjense que físicamente en el heap lo que hacemos es separar un espacio de memoria, ¿cierto? Que es contiguo y que básicamente lo que tiene es cada una de las posiciones dentro de mi arreglo. ¿Listo? Entonces aquí está el 19, el 42 y el 92. Y lo que hace, ¿cierto? Esto es cuando creo, digamos, mi variable, eso es una referencia, digamos, a mi espacio de memoria que tiene el conjunto de elementos. Bien, en el caso anterior nosotros hacíamos la definición de un arreglo de tipos de datos primitivos, ¿cierto? Pero yo también podría tener referencias o arreglos cuyos elementos sean objetos, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso definimos una clase ítem, ¿cierto? Y en este caso estamos creando una instancia de la clase ítem que se llama ítem, ¿sí? Como es una clase, como es un objeto, perdón, fíjense que físicamente en el heap, en el stack tengo la referencia del espacio de memoria y en el heap tengo como tal mi objeto, ¿listo? Pero ¿qué pasa si quiero definir un arreglo de objetos? ¿Listo? Entonces en este caso vamos a definir un arreglo que se llama items y que es de tipo ítem, ¿cierto? Y automáticamente fíjense que estoy definiéndole que es un arreglo de 3 elementos y estoy creando nuevos, ¿sí? Objetos o instancias de ítem. Entonces físicamente ¿cómo se comporta eso? En la memoria stack estoy definiendo la referencia a mi arreglo ítem, pero resulta que esa referencia, ¿sí? Está apuntando a un espacio de memoria que es un arreglo de ¿qué? De objetos. Entonces como es un arreglo de objetos, entonces estoy haciendo referencia a un arreglo de referencias a otros objetos, ¿sí? Y fíjense que básicamente lo que tengo es una referencia aquí que apunta al primer objeto que creé, una segunda referencia que apunta al segundo objeto que creé y una tercera referencia que apunta al objeto que yo creé. Entonces fíjense que esa sería la forma físicamente en memoria como yo podría visualizar un arreglo de objetos. El siguiente tema que vamos a ver es introduciendo a NetBeans IDE. Bien, como ya habíamos venido trabajando, ¿sí? Recuerden que cuando arrancamos a trabajar en el módulo 1 y módulo 2, pues digamos que para crear un archivo Java y compilarlo, pues utilizamos línea de comandos, ¿sí? Digamos que eso para una sola clase o un solo archivo, pues digamos que no tiene tanta complicación y se puede hacer. Sin embargo, cuando nosotros manejamos proyectos grandes que tienen múltiples paquetes, múltiples clases, digamos que hacerlo de esa forma es muy complicado. Entonces, con el tiempo, lo que fueron surgiendo fueron lo que se conocen como los IDEs, que son Integrated Development Environment, que son ambientes de desarrollo, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es permitirme mediante una interfaz gráfica, una aplicación instalada en mi computador, poder crear programas Java, ¿sí? Digamos que y de alguna forma facilitarme ese proceso de desarrollo. Entonces, básicamente un IDE que provee, entonces, verificación de la sintaxis, ¿sí? Me permite automatizar ciertas tareas, por ejemplo la compilación o la generación, y me permite tener ambientes disponibles, digamos, para poder hacer pruebas integradas, ¿sí? Fíjense que también lo que me permite es organizar mis proyectos en términos de recursos, ¿cierto? Para poderlos ver separados por paquetes, por tipo, por archivo. Bien, como ya veníamos nosotros trabajando, ¿sí? Digamos que inicialmente pues NetBeans tiene muchísimas ventanas, pero digamos las básicas que nosotros estamos trabajando es pues el navegador de paquetes, ¿sí? O de proyectos, en donde puedo ver los proyectos que tengo creados y la estructura interna que tengo, ¿sí? El editor de código, que es donde trabajamos, digamos, toda la parte de desarrollo. Tenemos un navegador de clases que básicamente lo que nos permite ver es las clases que estamos creando, y me permite ver los atributos y los métodos que tiene mi clase, y un output, que es cuando nosotros hacemos la ejecución, pues donde vemos, digamos, toda la salida de la ejecución de mi programa. Bien, aquí vemos cómo hacer la creación de un proyecto Java,
¿sí? Digamos que aquí están las indicaciones. Esto lo pueden ver en el módulo 1, módulo 2, ¿sí? Cómo hicimos la creación de un nuevo proyecto, ¿sí? Y cómo hacemos la creación de una nueva clase. Bien, una de las ventajas importantes que tiene un IDE es precisamente poder eh, identificar errores. ¿Sí? Entonces es una parte importante. Fíjense que si lo hiciéramos por consola, pues obviamente en la consola él me mostraría el tipo de error y la línea, ¿sí? Pero obviamente pues revisarlo es mucho más complicado. En este caso, digamos que en línea él me muestra, ¿cierto? O en caliente me muestra cuáles son los errores. En este caso, fíjense que me muestra que falta el punto y coma, entonces me muestra la línea rayada de rojo, ¿sí? Para indicar que esa línea tiene un error. En este caso me muestra, por ejemplo, que yo estoy tratando, ¿cierto?, de acceder a un objeto que no ha sido inicializado, ¿sí? Fíjense que defino mi variable customer, ¿sí? Que es de qué tipo customer, pero no le estoy asignando memoria. ¿Listo? Entonces eso es importantísimo. Fíjense que no estoy utilizando el operador new para generar nueva memoria. Entonces cuando intento acceder a esa referencia, a asignar el valor name, ¿sí? Digamos que él me va a mostrar aquí un error donde me dice que la variable customer no ha sido inicializada. Fíjense que en el caso anterior tenía un error y digamos que el IDE automáticamente me lo mostraba, ¿sí? Esos errores son los que se conocen como errores en tiempo de compilación, es decir, por sintaxis, por alguna condición que puede identificar, en este caso NetBeans, digamos que le identifica que se puede presentar un error y a nivel de compilación me muestra el error, ¿sí? Es decir, hasta que yo no resuelva un error de compilación, digamos que no puedo ejecutar mi programa. ¿Sí? Pero hay otros errores que son errores en tiempo de ejecución, ¿listo? Que son errores que no puede identificar el compilador, ¿sí? Sino que son errores que se presentan ya cuando yo estoy haciendo la ejecución de mi programa, ¿sí? Entonces fíjense que en este ejemplo lo que vamos a ver es un error en tiempo de ejecución en donde yo defino una variable de tipo customer, le asigno memoria y le asigno información, ¿sí? Y lleno la información, perfecto, digamos que hasta ahí no hay problema. Y aquí fíjense que lo que estoy haciendo es definiendo un arreglo de tipo customer, ¿cierto? Que en este caso se llama customers. Estoy definiendo que es un arreglo de 5 espacios, ¿cierto? Entonces fíjense que acá es importante tener en cuenta, yo eh, lo definí, es decir, es un arreglo de 5 espacios, pero en ese caso yo tendría que entrar por cada uno de los 5, ¿cierto? Y crear el nuevo objeto, ¿sí? Digamos que en los ejemplos que hemos visto anteriormente nuestro arreglo era de tipo primitivo, entonces pues yo simplemente entraba y pues le definía el dato, o nosotros sabemos que un tipo de dato primitivo por defecto se le asigna un valor, ¿listo? En este caso, como es un objeto, ¿sí? El hecho de que yo diga que es un nuevo arreglo de 5 posiciones no significa que cada una de esas posiciones esté inicializada, ¿sí? Si yo quisiera trabajar con ese arreglo tendría que de alguna forma entrar e inicializarlo, ¿listo? Entonces fíjense que en este caso yo estoy tratando de acceder al primer elemento del arreglo customer, que es válido, ¿cierto? Porque yo ya lo definí como memoria, pero fíjense que cada uno de esos, pues digamos que como no lo inicialicé, en ese momento no tiene espacio de memoria asignado. Por eso al momento en que yo voy a tratar de acceder a .name, ¿cierto? En tiempo de ejecución, él me va a sacar una excepción muy común que es el null pointer exception, es decir, cuando estoy tratando de acceder a un objeto o a un atributo de un espacio de memoria que no ha sido asignado, es decir, que en ese caso está nulo. ¿Listo? Entonces por eso en este caso él me generaría este error. ¿Por qué? Porque lo que yo tendría que hacer es tomar cada uno de los elementos de este arreglo y asignarle memoria. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, en este ejemplo lo que vamos a ver es el ejemplo anterior, entonces fíjense que voy a hacer la definición de un arreglo, entonces customers, ¿cierto? Y le digo que es un arreglo, ¿cierto? En este caso le vamos a decir que es de 3 posiciones nomás, ¿listo? Y vamos a hacer entonces el mismo ejemplo, vamos a tomar customers, ¿sí? En la posición sub 0, es decir, el primer elemento, y voy a tratar de asignarle, en este caso, el nombre, ¿cierto? Entonces, bien, ¿listo? Guardamos, no voy a hacer nada más por ahora, ¿cierto? Solamente para verificar que presente error. Entonces fíjense que yo hago la compilación y la compilación es válida, ¿sí? Pero cuando hago la ejecución, ¿sí? Fíjense que entonces él me lanzó un null pointer exception. ¿Por qué? Porque si yo fuera a ver la posición 0 de este arreglo, pues digamos que en ese caso la posición 0 no tiene información,
¿cierto? Es nulo, entonces vamos a hacer la impresión, ¿cierto? Para que ustedes puedan verlo. Entonces voy a utilizar un for, ¿sí? Le digo aquí que es de tipo customer, ¿sí? Voy a colocarle la letra C y le digo que recorra customer. Y adicionalmente lo que va a hacer es decirle que me imprima qué valor tiene customer, ¿sí? Ojo que ahí no voy a utilizar el método c.print customer, ¿cierto? Sino quiero ver qué información tiene customer, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar así, ¿sí? Por el momento voy a comentar esto para que no me resulte un error. Compilo, ejecuto y fíjense que si recorriera, ¿sí? Fíjense que efectivamente estoy viendo los 3 espacios de memoria, ¿cierto? Que están asociados con mi arreglo de 3 posiciones, ¿sí? Pero fíjense que si yo voy a imprimirlo, ¿cierto? Él me saca que es nulo. Recuerden que nulo es ausencia de valor, es decir, ahí no tengo nada. Entonces, claro, cuando yo trataba de hacer nulo.name, pues obviamente ahí es donde me saca el null pointer exception. Cualquier null pointer exception es que yo estoy tratando de acceder a un atributo o a un método de un objeto que no ha sido inicializado. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera en ese caso inicializar mi arreglo, pues lo que tendría que hacer es dos formas: o hacer un arreglo, ¿sí? Para iterarlo, que es como lo vamos a hacer, o hacer la definición directamente en memoria. ¿Listo? Entonces en este caso lo vamos a hacer en un arreglo, porque la inicialización en la misma línea ya lo vimos. Entonces simplemente lo que yo puedo hacer es decirle a C, hágalo igual a new customer. ¿Listo? Entonces fíjense que si aquí ya vengo a imprimir, ¿sí? Voy a hacer el mismo ejercicio, voy a imprimir, ¿sí? Ejecutamos, ¿cierto? Ay, aquí, ¿por qué me está buscando nulo? De customer, ya, aquí me va a tocar hacerlo así, C sub 0, hago igual a new customer, listo, perdón, C sub 0, no, customer sub 0, entonces le voy a dar memoria a cada uno, ¿sí? Sub 1, sub 2, nuevamente voy a quitar esto acá, listo. Fíjense que entonces lo que hice fue darle 1 a 1 memoria, ¿cierto? Compilo, ¿sí? Ejecuto, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso la primera impresión, ¿cierto? Me sacó nulo, ¿cierto? Ya cuando entré uno por uno y le asigné memoria, ¿cierto? Fíjense que ya cuando hago la impresión, pues él me imprime ahí algo como raro, ¿cierto? Entre esos, digamos que es una forma de Java de imprimir. Aquí realmente lo que estamos imprimiendo es como el valor de la referencia. Entonces fíjense que tengo como el nombre de la clase, ¿cierto? Recuerden que el nombre de la clase está compuesto, digamos, del paquete, arroba, y como una referencia, digamos, de memoria que él tiene asignada. ¿Listo? Entonces ya en este caso, ¿cierto? Yo podría tomar, ahora sí, customer sub 0, ¿cierto? Y asignarle memoria y adicionalmente utilizar customer sub 0, e imprimir el valor. ¿Listo? Fíjense que también podría tratar de imprimir, ¿cierto?, el valor de customer sub 1 y vamos a ver el que va a imprimir. ¿Listo? Entonces lo compilamos, lo ejecutamos. Entonces fíjense que bueno, aquí me imprimía los 3 nulos, los 3 objetos, y fíjense que al momento de imprimir la información de customer sub 0, ¿cierto? Pues me imprime Diego y pues el resto de valores que son por defecto. Recuerden que como nuestra clase customer tenía un entero, ¿cierto? Recuerden que como no lo estoy inicializando, el valor por defecto de un entero es 0 y el valor por defecto de un booleano es false, ¿sí? Entonces por eso podemos ver que en el ejemplo me imprime Diego, que es lo único que estamos llenando, y 0 y false. Y fíjense que ya puedo acceder, como yo ya di memoria aquí al elemento sub 1, fíjense que puedo imprimirlo, así no le haya llenado información, puedo imprimirlo. ¿Por qué? Pues porque él lo crea con los valores por defecto, que en este caso es los string nulos, los enteros 0 y los booleanos false. El siguiente tema que vamos a ver es introduciendo al caso de uso de la Liga Soccer. Bien, la aplicación Soccer, ¿sí? Básicamente es una aplicación que la idea es que se desarrolle en el curso, y básicamente lo que
quieres permitir crear una aplicación, ¿sí? Que haga la simulación de una liga de fútbol, ¿sí? Esa aplicación debe tener las siguientes condiciones. Entonces puede tener una cantidad variable de equipos, ¿cierto? Y cada uno de los equipos debe tener 11 jugadores, ¿sí? Digamos que se va a jugar una liga todos contra todos, ¿sí? Y para poder obviamente generar los resultados y definir los partidos, pues de alguna forma random o aleatoria, lo que vamos a hacer es generación de los resultados de cada uno de los partidos, ¿sí? Al final la idea es poder determinar el ranking en el cual haya quedado cada uno de los equipos, ¿sí? Digamos que al final de la liga, para poder determinar cada uno de los puestos en los que haya quedado, y pues obviamente toda la información asociada con goles a favor, goles en contra, puntos, partidos ganados, partidos jugados. Y al final lo que queremos es poder ver algo como esto. Entonces fíjense que acá me está mostrando como mi proyecto. Entonces la idea es que se haga en un proyecto independiente, ¿cierto? El proyecto pues tiene toda la información ya o las clases que se han cargado, ¿sí? Al momento de ejecutarlo, digamos que la salida va a ser esta, en donde podemos ver como información acerca de los partidos. Entonces, por ejemplo, qué equipos se están enfrentando, en qué fecha se enfrentaron, por ejemplo, si hubo algún tipo si hubo, por ejemplo, en este caso, gol, o digamos las acciones que se presentaron durante el partido. Y al final, ¿sí? Que yo pueda ver entonces, al final, digamos, de la ejecución de mi liga, ¿sí? Que yo pueda ver en qué posiciones quedaron cada uno de los equipos. Aquí también entonces vamos a poder ver, ¿sí? Digamos, una aplicación web, ¿sí? En donde vamos a poder ver como los resultados, ¿sí? Entonces vamos a poder, por ejemplo, ver el mapa de cómo les fue a cada uno de los equipos en los enfrentamientos, ¿cierto? Cuál fue el resultado, ¿cierto? Si yo diera clic en cada uno de los partidos, digamos que podría haber información acerca de en qué momento se hicieron los goles, quién lo hicieron, ¿cierto? Qué equipo, qué jugador y en qué minuto del partido se hizo el gol, ¿sí? Puedo ver información acerca de los digamos de los resultados de los partidos, ¿sí? O el estado de los equipos, entonces cuántos goles hicieron, cuántos puntos tienen. Digamos que eso hace parte también de la aplicación que me permite ver esa información. Bien, ya al finalizar este módulo, entonces, ¿qué vimos? ¿Sí? Pudimos describir las características de una clase, pudimos definir un objeto como una instancia de una clase, pudimos instanciar un objeto y acceder a sus campos y métodos, describimos cómo los objetos son almacenados en memoria, instanciamos un arreglo de objetos, describimos cómo un arreglo de objetos es almacenado en memoria, declaramos un objeto como un campo y aprendimos a usar el IDE NetBeans. Bien, la práctica 6.1, básicamente la idea es que podamos crear el proyecto, ¿sí? Asociado con la Liga Soccer, y podamos crear las 5 clases que estamos viendo ahí, que es Goal, Game, Player, Team y League. Y la práctica 6, digamos que básicamente lo que van a poder hacer es crear un nuevo juego y agregar pues algunos goles.